Amables televidentes, estamos de vuelta en este programa donde estamos hablando de la salud y su llegada o no a las comunidades en Guatemala. Para hacerlo nos están acompañando Lisette Aguilar y Cayetana Noemirra Cancoj, que trabajan en estos ámbitos desde diferentes entradas. En el segmento anterior, al final, Cayetana nos estaba hablando de la educación como una de las herramientas más importantes a nivel de las comunidades, a nivel de ese, valga la redundancia, primer nivel, para cambiar algunas cosas y mejorar algunas posibilidades para que las personas no se enfermen, entendiendo entonces la salud así. En este segmento queremos hablar también de educación y formación, pero lo vamos a enfocar en el sentido de la educación y la formación del personal médico, de ese personal que debe llevar a cabo su función en ese nivel primario y también en los otros niveles, obviamente, para entonces problematizar un poco esta necesidad de pertinencia cultural. Y entonces esto, ¿qué quiere decir? Yo le pediría y comenzaríamos con Cayetana para que nos explique la preocupación, Cayetana, de la que nos ha hablado ahorita en el corte, de la formación de los médicos y del personal médico en general. Las enfermeras también entran en este entendido, ¿verdad? Sí, así es. La verdad es de que nosotros, con relación a los hallazgos que hemos encontrado en las visitas que hemos hecho a los diferentes centros o servicios de salud, hemos encontrado muchas debilidades. Pero nosotros tenemos una propuesta muy concreta con relación a la formación del personal que brinda este servicio, porque realmente no vamos a culpar solo a los médicos de que dan un mal servicio. El problema es la formación que cada uno de estos profesionales ha tenido. En algún momento, por ejemplo, no se da la prestación del servicio en el idioma materno, pero ellos tampoco han tenido acceso a una formación y que ellos tengan la presión de aprender el idioma de las comunidades. No se ha visto, por ejemplo, en la universidad, el que ellos, digamos que vienen estudiantes de Sololao, de diferentes lugares, y que se les pueda reasignar en esos lugares para hacer su EPS. Entonces nosotros hemos tenido ya diálogos y tenemos un convenio firmado con la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que podamos incluir, digamos, la formación o la temática de pertinencia cultural en toda la carrera de medicina, para que ellos tengan conocimiento de qué es lo que nosotros queremos al hablar de pertinencia cultural, que ellos conozcan toda la experiencia del sistema tradicional de salud que tenemos en nuestras comunidades y cómo poder tener intercambios de información, que por ejemplo las ginecólogas tengan un intercambio con las señoras comadronas, ya que el conocimiento de ambas partes es valioso. Entonces, cómo ellas pueden entrar a jugar un papel importante y fundamental en la prestación de los servicios, por ejemplo, a mujeres embarazadas, o cómo poder dar conserjería a mujeres en edad fértil, cómo poder coordinar realmente desde la medicina tradicional y la medicina occidental, la formación de todos estos profesionales, que para nosotros sí es muy buena la prestación de los servicios, ¿verdad? Y es valioso el conocimiento de ambos lados, pero cómo entonces poder crear la coordinación y que realmente se dé un enlace de las poblaciones con la formación que están teniendo estas personas que al final van a prestar el servicio en nuestras comunidades, pues, y es ahí en donde se van creando las barreras. Cómo nosotros podemos aportar en disminuir estas barreras que realmente están agudizando más la problemática. Lisette, desde la Defensoría de la Salud, ¿cómo se ve esta propuesta? Pues nosotros les estamos dando acompañamiento porque lo que vimos era que el convenio que ellas firmaron hace 2 años con la Facultad de Medicina no se le había dado ningún seguimiento. Hasta este año, un día después de que había cumplido 2 años de haberlo firmado, se recordaron que lo habían firmado. Entonces, realmente esto es una pena, porque yo, como lo estaba refiriendo, ¿verdad? Para mí esto no es solo darle pertinencia cultural, que algunos lo puedan tomar así, como es folclórico, hagámoslo, ¿verdad? Los vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran por respeto. Yo creo que no, yo creo que esta es una ciencia enriquecedora, que tiene fundamento y que puede nutrir la medicina,
que pueden, pues nosotros como Guatemala, como Universidad de San Carlos, Marroquín o Landívar o Mariano Galvez, estemos formando médicos guatemaltecos para la realidad nacional, con la ciencia guatemalteca, porque entonces todos comienzan, no, yo quiero aprender lo de Alemania, yo estuve en Alemania y es lo mismo que aquí, pero la medicina es dirigida a las personas que lo van a atender, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos desarrollar nosotros nuestra ciencia como medicina que milenariamente ya demostró que sirve? O sea que científicamente ellos ya pasaron la prueba. Y entonces no es tomarlo solo como que lo vamos a hacer por quedar bien con alguien o por respeto, no, porque es científico, porque sirve. Y entonces las universidades deberían realmente, deberíamos de hablar los idiomas de las personas, porque no solo es cuando estamos en la comunidad. Si un paciente nos llega a un hospital y viene del interior o tuvo aquí un accidente o aquí le pasó algo, y llega y no podemos comunicarnos con él. A mí como médico me da una insatisfacción y al principio toma uno la actitud que es de las malformaciones de la universidad, se enoja uno, bueno, ¿y por qué no aprenden español? Un día me cuestioné yo y dije, bueno, ¿y por qué yo no aprendo a hablar ese idioma? Porque no me puedo comunicar con ellos, pierdo una riqueza. Y entonces es muy difícil o todo el mundo comienza a poner en contras cuando realmente eso es rico. ¿Por qué destruimos la riqueza de aprender? Aprendemos cualquier tontera en la televisión y no queremos aprender nuestros idiomas. Que sirven, ¿verdad? Y que son lindos y son otra ciencia. Es algo, nunca está, nada que se aprende está de más. Entonces yo creo que eso debería ser una exigencia como gobierno, una influencia y una exigencia de salud pública hacia las universidades que produzcan profesionales que sean para los guatemaltecos, para que subamos el nivel. Porque entonces si no estamos en lo mismo siempre, ¿qué es lo que nos piden? Tenemos que hacer las cosas para los demás y no crecemos. Por ejemplo, cuando estuvimos con el decano, le insistimos mucho sobre el parto vertical, que no solo es aquí, en Alemania, en Francia, en los Estados Unidos, en todos lados hay muchas mujeres que están pidiendo el parto vertical porque es fisiológico y porque es lo más natural. Y entonces él todavía me dijo, hasta que no nos lo mande, el ministerio es el que pide y él es el que dice, disculpe, le dije, pero como aquí la traigo, ya hay una ley, que es la ley para la maternidad saludable. Y ni siquiera de eso nos hemos enterado, ¿verdad? Tanto estamos haciendo profesionales para lo nacional, ni siquiera saben que ya hay una ley donde está diciendo que se tiene que atender a la mujer de la manera que ella quiera. Entonces yo creo que esto hay que ponerle mucha atención porque ya vamos deformados. Además, aquí incluyo yo la violencia de la mala educación que se está dando en los médicos, ¿verdad? Al médico se le trata, perdón que lo diga así, pero como un animal, con faltas de respeto, con faltas de calidez que pedimos después con el paciente pide calidez, pide amabilidad y a ellos se les trata sin amabilidad, sin calidez, sin pertinencia ninguna cultural, ¿verdad? Porque es una cultura de violencia horrible. Entonces salimos un montón de monstruitos a atender. Y yo creo que eso es muy cuestionable. Yo soy muy cuestionada cuando critico eso, pero cuando hablo con cualquiera estamos en la violencia que yo viví o en otras cosas. Ay, pero si eso ya lo pasé yo, que lo pase otro. A mí me pegaron, pues y ahora que se aguante este. Entonces son cosas que se tienen que ir realmente a la atención primaria, que es la educación en las universidades, que está totalmente deformada, que no cumple a ningún nivel, ¿verdad? Porque de ahí también miro yo médicos de la Marroquín, de la Landívar y de todos lados, que se quieren ir a estudiar al extranjero, que se tienen que ir a estudiar porque no tienen la capacidad de pasar un examen. Eso es una mala nota para todas las universidades de este país. Gracias. Yo creo que este es un tema muy interesante, muy problematizador y muy crítico que ustedes han tocado. Yo creo que vale mucho la pena ponerle muchísima atención y creo que es complejo y ustedes han tocado varias cosas. La más obvia, evidente, es que los estudiantes de medicina puedan entender los idiomas, hablar los idiomas mayas, no quedarnos con la primacía nada más del castellano y eso me parece como la primera cosa que queda aquí clara, pero hay algo que dijo Cayetana y que luego tomó Lisette, que a mí me parece más interesante todavía, que es la posibilidad del encuentro de las formas de conocimiento diferentes, digamos, entendiéndolas todas como válidas. ¿Cómo hay experiencia en esto? ¿Cómo se lo puede uno imaginar? Sobre todo en el tema de salud que digamos es un tema donde está la vida y la muerte de por medio, ¿verdad? Uno piensa en el médico como alguien que tiene casi en sus manos los temas de vida y muerte, ¿verdad? Entonces, la pregunta es,
esos acercamientos, quizá en el tema de las comadronas, las parteras, las ginecólogas es donde hay más experiencia, ¿será así? Pues la verdad es de que nosotros tenemos un sistema que hemos identificado ya y que nosotros tenemos ya como que un esquema donde tenemos identificados cuáles pueden ser los intercambios que se pueden dar, ¿verdad? Para que realmente haya una armonía en la estructura de la medicina tradicional con la medicina occidental. En este sentido, entonces, nosotros, por ejemplo, proponemos de que se pueda dar encuentros con traumatólogos dentro del sistema occidental y los hueseros y sobadores del sistema de medicina maya, ¿verdad? Las ginecólogas, como ya le comentaba, con las comadronas, los neurólogos con los chayeros, que dentro de la estructura del sistema tradicional maya así se conoce, los pediatras con los curanderos o curanderas y los psicólogos con los guías espirituales. Dentro de la estructura de la salud maya, eso hemos identificado, ¿verdad? Y que eso es más o menos la propuesta de nosotros es en esa línea, para que no sea como que yo desconozco lo que estoy haciendo y lo que está haciendo la otra persona, sino que haya un encuentro real y haya una armonía para poder prestar un mejor servicio. ¿No ha habido todavía encuentros de ese tipo? No, definitivamente no. No ha habido. Hablando con mi amiga la doctora Vilma de Pop, que es directora o decana ahí en la Universidad, en la Facultad de la Salud de la Galileo, estábamos comentando sobre esto y entonces me dice, mira, ¿cuántos años tenemos de estar trabajando con comadronas? Como unos 20, 30 años. ¿Y qué se ha hecho? De formarlas. Porque es lo que se hace con una comadrona cuando se va al servicio de salud, que se haga lo que yo quiero que tiene que hacer. No se ha respetado lo que ellas dicen, sino que las traemos hacia nuestra visión y, como dice Vilma, las hemos arruinado. Ella luchó ahorita y en la Facultad de la Salud de la Galileo están haciendo comadronas con pertinencia cultural. Y dice que tuvo una gran negación de todas las universidades, que ya estaba robando un proyecto, pues es un proyecto, pues si nunca lo han hecho, ¿verdad? Y ahí, entonces, vamos a ver este otro resultado. Pero realmente no ha habido ningún encuentro, es un irrespeto. Es una negación a la ciencia maya, ¿verdad? Que no, y digo yo, y con ese maltrato que le dan a los médicos, ni siquiera estamos produciendo buenos médicos y estamos negando la otra ciencia. Esto es de cuestionarlos a todos, ¿verdad? Porque ahorita tenemos el problema, que hasta está hecho en una tesis de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, donde las muertes maternas están aumentando en los centros de atención de salud pública, en hospitales y CAIMES, porque no hay una atención adecuada, porque no hay un entrenamiento adecuado, porque no hay yo digo, la carrera, yo hice un trabajo una vez, lo presenté en un congreso, donde decía, es deshumanizante. Y media vez nosotros perdemos el norte de que somos seres humanos y que estamos tratando seres humanos, y que eso es lo que, la esencia del ser humano, los derechos humanos, es lo que tenemos que tener. Cometemos muchas iatrogenias, cometemos errores y ponemos en peligro la vida de la gente con la prepotencia de que yo te estoy dando esa medicina y esa es la que te tienes que tomar porque con esa te vas a curar, y todo lo contrario, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que estar cuestionando constantemente y que de veras haya una unión. Yo a veces me pongo a pensar y estaba pensando, ¿cuántas personas hablan italiano ahora en el mundo? ¿Cuántas personas hablan francés? Pero todo el mundo que lo escribe en el colegio donde aprende italiano, donde aprende francés, ¿y con quién va a hablar ese idioma? ¿Y por qué no podemos hablar nuestros idiomas? Gracias, Lisette. Es interesante el tema del idioma. Comenzamos con ese tema y terminamos con ese tema de este segmento, porque en realidad es cierto que el idioma es la entrada a la cosmovisión, es la entrada al entendimiento del mundo del otro, el aprender un idioma. Entonces, esto me parece sumamente interesante y me ha parecido sumamente interesante muchas de las cosas que han salido en este segmento. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero yo quisiera solo dejar subrayado, ¿verdad? Primero, que en lo que Cayetana nos expuso aparece el tema de la salud mental en este encuentro, ¿verdad? Y yo creo que el tema de salud mental es uno de los que nos faltó mencionar como parte de las necesidades en el nivel primario, que muchas veces no se mira. Y como estamos viendo lo de la violencia contra la mujer, el tema de salud mental es un tema de salud fundamental hasta donde lo estoy yo entendiendo. Y luego
de una manera distinta a lo que tú decías, Lisette, en el tema de la formación de los médicos y el maltrato al médico mismo. Este no es un programa sobre cómo hay que formar a los médicos, ojalá pudiéramos hacer uno así, sería muy interesante, pero yo creo que el punto que tú estás tocando es un tema muy, muy importante, porque en las comunidades se está pidiendo calidez y en la formación del médico no hay esa calidez. Y uno se pregunta entonces, y digo esto ya para cerrar este segmento, que se está tratando quizá más la enfermedad y no a la persona, ¿verdad? Y bueno, vamos a regresar para nuestro último segmento. Amables televidentes, estamos de vuelta en unos minutos.